El mundo está cambiando. Lo que creíamos que venía de un cómic o de la ciencia ficción cada vez es más real. Autos autónomos, electrodomésticos inteligentes, celulares con inteligencia artificial y ahora el metaverso. ¿Cuál será el futuro? ¿Qué nos espera? ¿Qué pasará con la realidad? Cada vez más, la tecnología y la interconexión global transforma nuestra sociedad. Descubramos juntos qué es el metaverso. Es un término que se utiliza para referirnos a un universo más allá de la realidad, que está en una dimensión virtual. Literalmente meta significa más allá y verso es girado, por lo que el metaverso es lo que está más allá de lo que te rodea. Es una red de mundos virtuales que están conectados y puedes introducirte a ellos utilizando una misma identidad. Eso significa que eres el mismo número donde estés. También te permite convertirte en quien quieras ser, ya que el avatar que utilices no es definitivo. Ese concepto de mundo virtual por el que Facebook o Google están decidiendo apostar, hasta el punto que Facebook le ha cambiado el nombre a su empresa por Meta, no es ningún tipo de concepto nuevo. Ya hemos visto coqueteos con él en el mundo literario y cinematográfico, con películas como Tron de los años 80 o Ready Player One de Steven Spielberg. Aunque varios escritores ya habían descrito realidades inmersivas o mundos virtuales como el juego de Ender, fue Neal Stephenson en su novela de 1992, Snow Crash, quien introdujo por primera vez el término metaverso como un ambiente digital que se comportaba como un lugar real para sus usuarios, en donde hasta 60 millones de personas podrían establecer relaciones sociales, realizar negocios y divertirse. ¿Qué tan parecida es la ficción a la realidad? El metaverso no busca ser un mundo de fantasía, sino una especie de realidad alternativa en la que podremos hacer las mismas cosas que hacemos hoy en día fuera de casa, pero sin movernos de la habitación, ya que el metaverso por el que apuestan Facebook y otras empresas es la de crear un mundo paralelo y completamente virtual, al que podremos acceder con dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada, de forma que podamos interactuar entre nosotros dentro de él y desde fuera con el contenido que tenemos dentro. La clave de este metaverso es que pueda ser totalmente inmersivo, o por lo menos mucho más de lo que es la actual realidad virtual. Sería dar un paso más para estrechar el mundo físico y el virtual, mezclando ambos en un mundo nuevo creado artificialmente. Esto podría ser la próxima frontera de las redes sociales en Internet, o quedarse en nada porque fracase. Todavía es muy pronto. Y empresas como Facebook solo están empezando a crear las infraestructuras y los primeros conceptos que lleven a un futuro donde existan dispositivos capaces de llevarnos a él. Por lo tanto, es más un concepto, un lienzo en blanco, que una realidad a la que podamos conectarnos hoy. Aún faltan muchos años para que llegue a nosotros, pero hemos pensado en la complejidad que esto traerá. Por ejemplo, si una compañía realiza una reunión a través del metaverso, ¿qué impide que Facebook conozca de antemano la información de esta empresa? En un mundo donde no existen aún leyes definidas para regular las infracciones dentro del metaverso. ¿Lo ven? Lo que pondría a Facebook en una nueva posición de poder en el mundo, ya que no solo tiene toda nuestra información de usuario, ahora también tendría la de las empresas, negocios, tecnología, química, en fin, todo. Facebook dice que esto no será así, pero el gran vacío legal que aún existe en este terreno virtual y la falta de filtros reguladores no están claros. Es por ello que decimos que aún faltan muchos años o quizá está más cerca de lo que pensamos. Otra de las controversias es qué pasará, cómo moldeará la mente humana esta nueva tecnología. Muchos podrían verlo como una especie de control mental. ¿Será que la película Matrix podría convertirse en realidad? Durante los próximos años, posiblemente escuchemos hablar a menudo sobre este metaverso.
ya que es de esperar que varias empresas empiecen a desarrollar todo lo necesario para conectarnos a él. Es un concepto inquietante, por lo que poco a poco iremos viendo cómo le dan forma. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.